Capítulo 16. Debido a que el vestuario que se había confeccionado con motivo de su boda le quedaba estrecho a causa del aumento de pecho y de cintura que estaba experimentado su cuerpo, y a su negativa a ceñirse el corsé para no perjudicar al bebé, la habían dejado sin nada que ponerse, lo que realmente no le importaba, porque no tenía ningún deseo de mostrarse en sociedad. En primer lugar, por la situación de incertidumbre que vivía respecto a su hermano Vergel. En segundo lugar, por la vulnerabilidad que sentía respecto de su situación con su marido. La idea de encontrarse con Lady Occam le generaba tanta angustia que le revolvía el estómago. Y la tercera razón era su embarazo. Aunque aún no se notaba demasiado, le parecía algo impropio mostrarse en su estado. Finalmente, y tras una dura negociación con los hombres de su familia, su marido, su padre y su suegro, accedió a estrenar 5 vestidos, destinados a los únicos bailes a los que asistiría durante la temporada. Las modistas fueron a casa de su suegro, apenas en 3 días tenía todo lo necesario, y alguna cosa más que su marido había mandado hacer para ella. Estaba empezando a gozar de su posición, entendiendo el motivo por el que era tan deseable ser una vizcondesa rica. Su pensamiento voló hasta Lord Mortimer, todavía le dolía muy en el fondo que él la hubiera cambiado por dinero. Desechó de su pensamiento a su antiguo pretendiente para volver a pensar en la mujer que ocupó el corazón de su marido durante tanto tiempo. Las 5 fiestas a las que acudiría serían las más exclusivas de la alta sociedad. La que daría el duque de Gloucester, abuelo de su marido el del marqués de Surrey, tío de su marido el de su suegro, el conde de Carrick del que sería anfitriona el baile del almirantazgo, en casa de Lord Sterling y al de su tío, el barón de Redcliffe. Ni siquiera Edmund consiguió convencerla para que lo acompañara al teatro, o a cualquier otro evento de los muchos que se celebraban durante la temporada. Rose estaba muy nerviosa ante la perspectiva de su primera fiesta. La relación con su marido era casi perfecta, quedaban muchas palabras por decir, pero, sobre todo, en el corazón de Rose, pesaban las palabras que él le había dicho en aquella posada camino de Londres. Cuando estaban juntos y él se mostraba cariñoso, ella las olvidaba, pero no podía evitar recordarlas cuando se encontraba sola. Si no existiera otra mujer, no te habría elegido a ti. Ahora irían juntos a un baile donde se encontraría cara a cara con la mujer que él sí hubiera elegido. La fiesta que se ofreció en la mansión del conde de Carrick se celebró el 13 de marzo. Las invitaciones habían sido enviadas, pero la nueva vizcondesa de Cortín, que debería haberse estrenado como anfitriona, tuvo que quedarse en cama. Un terrible resfriado acompañado de dolor de cabeza, lagrimeo y estornudos constantes, dejaron su nariz y sus ojos rojos e hinchados. En su estado, el médico le prescribió reposo. A pesar de la música que llenaba la casa, y del miedo que sentía de lo que pudiera pasar entre su marido y Lady Occam, que estaba invitada a la fiesta, se quedó dormida. No un sueño normal, ni febril, sino el sueño que los últimos días la atacaba dejándola casi inconsciente. El médico señaló, que al igual que el malestar matutino, aquel era otro síntoma de su estado, y que seguramente desaparecería en pocos meses. Por su parte, el vizconde de Cortín, junto a su padre, y a su tía la marquesa de Surrey, se mantuvo en la puerta hasta que la mayoría de los invitados llegaron a la fiesta. Contestó mecánicamente a los que preguntaban por su esposa, y la disculpaba debido a un malestar, que resultaba cuanto menos misterioso para la mayoría de los asistentes. Cuando la marquesa dio la orden, la orquesta empezó a tocar. Los 3 abandonaron la puerta para reunirse con el resto de los invitados. Los condes de Occam llegaron cuando ya se había iniciado el baile. La condesa parecía molesta y en su rostro se reflejaba un ceño que desapareció tan rápido como se acercaron a saludar. Mostrando su mejor sonrisa, era una de las mujeres más hermosas del salón. Llevaba un vestido rojo, con un amplio escote que dejaba entrever la sombra de unos pezones de color rojo. Edmund al verla no se conmovió más allá de sentirse avergonzado de su propia estupidez. Era consciente de su belleza, pero esta ya no le emocionaba. La decepción había borrado de golpe cualquier sentimiento de ternura hacia ella. Y al tenerla frente a él, sin ataduras morales, se dio cuenta que, al lado de los sentimientos que le inspiraba su esposa, Elizabeth apenas había sido una tibia brisa de primavera. Una brisa que, no obstante, le hizo cambiar de rumbo a su antojo. Se recriminó con amargura. Divisó a varios de sus primos, y se acercó al grupo. Los hombres se callaron al verlo llegar. «Soltadlo ya», dijo Edmund. «Estábamos hablando de Lady Occam y Charles», confesó el vizconde Orton, lordión. Su voz y su porte desprendían un halo de autoridad y saber estar, que le colocaban varios peldaños por encima del resto de los mortales. Quizá influyera que desde niño había sido separado del resto de sus hermanos y primos, para educarlo como al futuro duque de Gloucester. A pesar de las distancias físicas que tanto el abuelo como el padre habían tratado de poner entre el heredero y el mundo,
Todos los primos y hermanos tenían una conexión entre ellos que iba más allá de la amistad y el afecto. ¿Vais a contármelo, o pensáis que mi tierno corazón no podrá soportarlo? Bromeó Edmund. Casi pudo oír el suspiro de alivio de sus primos. Junto al vizconde, estaban los hijos de su tío Lord Justin, Frederick y Marcus. No sabíamos cómo te lo tomarías. Todos sabemos la relación que has mantenido con la condesa. Gracias a Dios eso es pasado. Me alegra mucho oír eso, dijo Lord John Orton. Al abuelo le simpatiza mucho tu esposa. Él tiene mucho talento para discriminar a las personas por sus cualidades. Por otra parte, el abuelo va a llamar a Charles al orden. Está traspasando todos los límites. No consigo que me escuche. Algo extraordinario ya que soy el único que le habla de la familia. ¿Por qué le habrán invitado?, preguntó Marcus. Me temo que no le han invitado, contestó Lord John mirando a los asistentes por encima de las cabezas de sus primos y hermanos, pero mejor es que parezca que le hemos invitado a que le echemos de la casa con tantos testigos. Yo le envidiaría si no tuviera tan mal gusto, dijo Frederick. Yo veo que... Lady Occam es una mujer muy bella, expuso Edmund, que no supo por qué sintió la necesidad de reivindicarla. Por eso no se entiende, que pudiendo estar con Lady Occam, Celina o con cualquiera, en realidad, dijo Marcus algo envidioso, no sea algo más selectivo. Pareciera que cualquier mujer sirve a nuestro adorable primo. Edmund levantó las cejas de forma interrogativa, y su primo de manera poco elegante resopló, y continuó hablando, pero en susurros. Ha estado con Lady Sterling y con Lady Forsyte que yo sepa. Y las dos mujeres tienen más edad que su madre, se comportan con él como debutantes. Es repugnante. La música seguía sonando alegre, y las parejas bailaban una cuadrilla. Sus primos se dieron a la fuga en cuanto vieron acercarse a Lady Occam, le dejaron solo. ¿Sigues tan enfadado conmigo, que no me invitarás a bailar?, preguntó coqueta la condesa de Occam. Me parece que no seguimos el mismo ritmo, y no me sé los pasos de los bailes que parecen gustarte últimamente. Yo te enseñaré, dijo insinuante, y se inclinó hacia adelante para que él pudiera apreciar su escote y sus pezones. Pasearon por el salón, la condesa de su brazo hasta que terminó la pieza, y entonces se colocaron para bailar la nueva cuadrilla que empezó a sonar en cuanto las parejas estuvieron colocadas. Durante los breves encuentros que les permitía la cuadrilla, ella se inclinaba mostrando a él y al resto de los asistentes el borde de sus pezones, que estaban más rojos de lo que recordaba. Finalmente se dio cuenta, como el resto de los presentes, de que la condesa se había pintado los pezones de un color parecido al que llevaba en los labios. El rumor de que la condesa de Occam se había coloreado los pezones se extendió rápidamente por el salón. Las mujeres se abanicaban frenéticamente en señal de desaprobación mientras los caballeros trataban de conseguir acercarse lo suficiente para asomarse a mirar, alejándose de ella una vez confirmada la sospecha para ir a confirmarlo a las chismosas, que esperaban sentadas al borde del salón. El conde de Occam parecía indiferente al escándalo que su mujer estaba provocando y se mantuvo dentro de un grupo de caballeros, entre los que estaba el marqués de Surrey y el conde de Carrick. Ajenos al bullicio que recorría el salón, se dirigieron a una sala para jugar a las cartas. Lady Elizabeth intentó todas sus mañas para mantenerse a la vista de Edmund. Cuando la persecución se hizo evidente, la evitó sin sutilezas. No pudo impedir, sin embargo, que se sentase a su lado durante la cena. Edmund, estás resultando ser un hombre molesto. ¿Es que no vas a perdonarme nunca? ¿No eres capaz de entender cómo me sentía?, preguntó la mujer en un susurro, volviendo a mostrarle sus pechos maquillados. No, a la primera pregunta y no a la segunda. Me pregunto si vendrá Charles esta noche o te reunirás con él y su puta después. Estaba furiosa contigo, dijo la mujer ignorando el tono duro del vizconde. Me sentía vulnerable y Charles se aprovechó. Oh, Edmund, reconoce que nuestra cama se había vuelto terriblemente aburrida. Le pasó disimuladamente la mano por el muslo, él se la apartó bruscamente. Pero deseo tanto volver a tu cama, que no me importará si está tu esposa en ella. La idea le repugnó. La idea de acostarse con dos mujeres era una de esas fantasías con la que todo hombre jugaba, pero era algo que uno solo podía plantearse realizar con prostitutas. La idea de Rose participando en algo así terminó de revolver su estómago y despertar del sueño que le había mantenido atado a esa mujer. Durante menos de 2 segundos, se sintió tentado a probar con Elizabeth y quizá Madame Celina. Se imaginó a sí mismo en la misma posición en la que encontró a su primo, y la fantasía se desplomó. No pudo evitar preguntarse si hubiera sido capaz de algo así antes de casarse. La respuesta sonó alta y clara en su cabeza: no. Decididamente debía ser un hombre poco sofisticado, se dijo a sí mismo, al comprender que lo único que deseaba era que terminara la fiesta para poder acostarse junto a su mujer, a la que solo podría abrazar teniendo en cuenta su estado.
Durante el baile que seguía a la cena, consiguió ignorar a Lady Elizabeth lo suficiente para que ella se mostrara molesta, pero no lo suficiente para que dejara de perseguirlo. Al llegar la medianoche, el conde de Carrick y su hijo detuvieron la música para anunciar a los invitados la llegada de un nuevo miembro a la familia. Las mujeres aplaudieron y los caballeros empezaron a gritar sus felicitaciones. Los músicos tocaron un vals, que si Rose hubiera estado en la fiesta habría bailado con ella. Su tía, la marquesa de Surrey, ocupó su lugar. Se le fueron uniendo más parejas y el salón se transformó en un estanque repleto de narcisos de colores. La condesa de Ockham sintió que le volcaban un jarro de agua fría cuando se anunció el embarazo de la vizcondesa de Cortin. Empezó a temblar de indignación y de rabia, trató de controlarse y discretamente, mientras todos murmuraban las noticias observando al vizconde danzar con su tía, se escabulló hasta la terraza. Con el ceño fruncido se quedó mirando el jardín, sin verlo. Se alejó unos pasos hacia la oscuridad, se agarró a la baranda con las manos apretadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos y trató de contener las lágrimas mientras terminaba el vals. Sintió un cuerpo masculino apretarse contra su espalda. Imaginó que era Edmund, y se dejó arrastrar hasta el jardín. Trató de volverse para mirarle, pero el hombre enterró la cara en su cuello impidiendo que se girase a mirarlo, mientras pasaba sus manos por sus pechos, primero midiéndolos, pesándolos y después tomando sus pezones entre sus dedos. Ella empezó a gemir de necesidad y se apretó contra el cuerpo masculino. «Te he extrañado», dijo una voz ronca a su oído. Ella hubiera querido soltarse al reconocer la voz de Charles. No era a él a quien ella esperaba seducir aquella noche, pero como siempre, Charles parecía hipnotizarla con su tacto, y llevarla hasta un estado de excitación que le impedía pensar en otra cosa que no fuera el placer. Nadie la había tocado nunca como lo hacía Charles. Estaba jadeando de necesidad y apenas presionaba sus pezones, pero estos transmitían una corriente nerviosa directamente a su entrepierna. Ese hombre parecía conocer todos los puntos sensibles de una mujer. Cómo enervar el deseo hasta borrar de su cabeza cualquier prejuicio, cualquier reparo. Parecía un ingeniero montando un mecano, encajando las piezas de forma magistral para alcanzar el máximo placer. Cuando dejó de acariciarla, sintió que podría morirse. Se miraron, él parecía divertido. Levantándole las faldas del vestido por encima de la cintura, la penetró en una única embestida. «Has sido buena y te has pintado los pechos, y veo que tampoco llevas ropa interior como te pedí». Lamió su oído por dentro, dejándola temblando entre sus brazos. Él permanecía inmóvil en su interior. Ella trataba de moverse, pero el peso del hombre se lo impedía. La vio boquear impotente, buscando su boca y restregándose contra él, incitándole a que se moviera dentro de ella. Finalmente cedió, y sosteniendo los muslos con sus antebrazos la levantó para dejarla en el aire, y empezó a entrar y salir de ella muy lentamente. Su mirada estaba estudiando a la mujer, cada detalle, cada gesto, le ayudaba a incrementar el poder que tenía sobre ella. Ella se retorcía contra él, rasgándose el vestido contra el árbol que la sostenía por la espalda. Empezó a mordisquearle los pezones y a beber de ellos, degustando el sabor de la pintura. Empezó a moverse dentro de ella, profunda y rítmicamente, hasta que ella gritó. Él se movió más rápido para alcanzar su placer. Apenas un gemido sordo indicó que él también había alcanzado el final. Salió de ella, dejó que se resbalara hasta el suelo y se cerró los pantalones. «Como siempre ha sido un placer. Pero vas a tener que esforzarte más si quieres mi atención. La belleza y el sexo no es lo más excitante de una mujer. ¿Qué más puede ofrecer una mujer?», dijo sosteniéndose a duras penas contra el árbol. «Emoción. Imaginación». Se fue dándole la espalda y entró en el edificio. Alguien estaba observando la escena desde las sombras de la balaustrada del balcón. La joven debutante sintió las sensaciones más contradictorias de su corta vida. Lady Elizabeth, con las faldas aún por encima de su cintura, se dejó caer en el suelo, incapaz de sostenerse, completamente laxa como consecuencia del placer recibido. Se sentía terriblemente avergonzada, pero increíblemente viva. Cuando Charles entró al salón de baile, absolutamente relajado, sonrió de manera inocente a un grupo de jovencitas que parecían admirarlo entre risitas histéricas. Las saludó con una inclinación de cabeza, pero no se acercó a ellas. La joven que había permanecido en el balcón no pudo evitar entrar para contemplar de cerca al caballero, cuya actuación había presenciado. Se topó con él en las prisas. Él frunció el ceño sorprendido. «Disculpe», dijo la joven desapareciendo entre la multitud. Charles trató de encontrarla entre la aglomeración. Por un segundo algo en los ojos verdes de la muchacha le habían dejado como paralizado. Su búsqueda terminó cuando su hermano Lord Dion se acercó a él. «Espero que algún día puedas contarme cómo haces para conseguir de las mujeres todo lo que te propones». «Quizá lo haga», dijo con aquella sonrisa medio burlona. Cuando la fiesta terminó,
Edmund se recostó contra su esposa, dormía. Incluso con la nariz roja e hinchada, le pareció la más bella de las mujeres. La abrazó contra él. ¿La has visto?, dijo ella sobre la piel de su costado. Duérmete, le susurró. Y no pienses más en ella, no es importante para mí. Ni debe serlo para ti. ¿Estás seguro? Bastante seguro. Le besó la frente y se durmió. Rose no tardó mucho en seguirlo al reino de los sueños, resignada a no poder estar segura de nada. Rose se recuperó del enfriamiento a tiempo para poder días después asistir a la fiesta del duque de Gloucester. Capítulo 17. La fiesta había sido organizada de manera espectacular. Todo el que era alguien en la alta sociedad estaba invitado. Rose nunca había estado en la mansión. Durante su primera y única temporada estuvo alojada en la casa de su tío, el barón Redcliffe, y en aquel breve periodo, solo fueron invitados a eventos menos sofisticados, ideados especialmente para que las debutantes de su círculo social pudieran encontrar un marido perteneciente al mismo círculo, y el duque de Gloucester y el barón Redcliffe nunca hubieran coincidido en el mismo ambiente, de no ser por el matrimonio de Rose. El duque había mandado 2 tipos de invitaciones. Para los miembros más prominentes de la alta sociedad, la invitación incluía un pequeño baile de bienvenida y la cena para el resto. La invitación se refería al baile que se celebraría después de la cena, en torno a la medianoche. Por desgracia para Rose, los condes de Occam estaban en el primer grupo de invitados, así que en cuanto tuvo ocasión buscó la compañía de su padre, y trató de mantenerse a su lado, hasta que la familia del duque dejó el hall de entrada con la llegada del último de los invitados. La puerta se cerraría y no se dejaría entrar a nadie más, hasta pasada la medianoche en que empezaría la segunda sesión de baile. Si alguno de los invitados a la cena se retrasaba, sabía que no podría entrar hasta que las puertas volvieran a abrirse. ¿Estás contenta con tu matrimonio?, preguntó su padre mientras la acompañaba hasta donde aguardaba el duque de Gloucester para dar comienzo a la fiesta y al baile. Estoy contenta, pero tengo miedo de que en cualquier momento todo pueda quebrarse. Querida mía, dijo su padre sonriendo con malicia, la vida puede quebrarse en cualquier momento. Es ley de vida. Pero nadie podrá tocarte ahora que eres la nieta del duque. La elegancia sobria de Rose contrastaba con la exuberancia de los vestidos del resto de las damas. Todas habían adornado sus vestidos con piedras preciosas o perlas, y lucían joyas que hubieran servido para el rescate de un rey. Por otra parte, el colorido de los vestidos que llevaban las damas iba, del rojo intenso al dorado, pasando por distintas tonalidades del azul y el verde. Las damas solteras vestían colores más tenues, pero todas ellas lucían unos escotes que mostraban más que ocultaban. Ella llevaba un sencillo vestido de cintura alta, con un escote que le cubría completamente los senos. El color del vestido era gris perla y se adornaba con un sencillo bordado en negro debajo del pecho, en los puños y en los vuelos de la falda. Llevaba unos sencillos pendientes de oro con una perla. Ningún colgante, y únicamente su anillo de bodas. Aun cuando su atuendo era elegante y su aspecto resultaba absolutamente impecable, no pudo evitar sentirse como un pato entre cisnes. Para su tranquilidad mental, observó que la condesa de Occam no parecía prestar atención a su marido, ni éste a ella. De la mano de su padre, de su marido, de su suegro, del duque, del marqués y del vizconde de Orton, quienes parecían haberse puesto de acuerdo para no dejarla sola, fue conversando en distintos grupos, mientras en la pista de baile, los colores de los danzantes vestían en lugar de una magia especial. Edmund la encontró sentada con otras mujeres. Mientras se acercaba a ella no podía evitar compararla con el resto. Una ola de amor le recorría al comprender que su esposa, su Rose, era muy superior a todas ellas. No era la más hermosa, aunque para él no había ninguna más bella. Pero sin duda era como un diamante amarillo, raro y valioso. Su belleza y su elegancia no eran de aquellos que volvían locos a los hombres, como en el caso de Elizabeth, a la que había visto apenas de pasada. Ella había conseguido su amor con su serenidad y su inteligencia. También con su carácter. Por supuesto, la pasión que ambos compartían era un secreto que nadie podía imaginar viéndoles tan discretos y comedidos en público. Parecían de hielo y hierro, pero en la intimidad eran agua de fuego. Cuando Rose lo vio acercarse se disculpó con las mujeres con las que conversaba y se encaminó hacia él. Sin palabras la llevó al centro de la pista de baile, donde empezó a sonar el vals que precedía a la cena. De repente el mundo desapareció para ellos. Bailaron mirándose a los ojos y sintiendo el calor y el deseo del otro. A pesar de mantener la distancia adecuada, sus cuerpos se rozaban en los giros, y una extraña euforia los invadió. Cuando caminaban después del baile hacia el comedor, él acarició la mano que ella mantenía enlazada a su codo. «Desearía tenerte en la cama», ahora susurró Edmund acariciándole con su aliento. Ella sintió, avergonzada por reconocer frente a todos, aunque estos ni siquiera lo advirtieran,
El deseo que sentía por su marido. Después de medianoche, la mansión se llenó de gente, tuvieron que abrirse varias salas más, para dar cabida a la cantidad de personas que iban llegando. Había 4 pequeñas salas donde se jugaba las cartas. La biblioteca y el estudio se abrieron para que los caballeros pudieran fumar sus cigarros sin tener que salir al frío de la noche. Durante la fiesta, a Lady Occam no le importó ponerse en evidencia, pero esta vez el objeto de su persecución no fue Edmund, sino su primo Charles. Como 2 niños jugando. Ella se acercaba y él se escapaba entre la multitud, cuando parecía que lo había perdido. Una mano le apretaba una nalga, y le sonreía de aquella manera que prometía otro tipo de placeres. Las caricias disimuladas no pasaron desapercibidas, y el rumor del escándalo se fue trasladando de boca en boca entre los asistentes. Ella estaba tan excitada que cuando él cogió su mano, no le importó que lo hiciera delante de todo el mundo, no le importó que de aquella manera impropia la llevara a través de la galería, donde otras personas deambulaban en pequeños grupos conversando, y frente a todos la empujara a uno de los salones. Él no se molestó en cerrar la puerta. Eso la excitó aún más. Este juego se juega a mi manera, dijo mientras le bajaba las mangas y el escote, dejando sus pechos al aire. El anhelo es el umbral del placer, mi querida Elizabeth. La miró a los ojos, no la había tocado, pero jadeaba expectante ante el contacto. Él sopló sobre sus pezones, estos reaccionaron irguiéndose, mamó de cada uno de sus pechos como lo haría un bebé, pero jugando con su lengua y sus dientes. Ella se estaba derritiendo, la fue empujando hasta que quedó sentada sobre la mesa, se arrodilló frente a ella, y le fue levantando la falda hasta que solo quedaron a la vista las medias, como la vez anterior. No llevaba ropa interior. Estaba paseando indolentemente los dedos por los muslos de la condesa, mientras ésta parecía estar sufriendo una terrible agonía. Apenas había llegado a su centro húmedo y caliente con su pulgar cuando oyeron voces. Él no dejaba de acariciarla mientras las voces se acercaban. Cuando estaban a punto de llegar, aceleró el movimiento haciendo que se estremeciera en un placer que la convulsionaba todo el cuerpo. Ella quedó deshecha en un placer inaudito, extraordinario. Le vio marcharse como en una nube. Apenas le dio tiempo a esconderse detrás de las cortinas de terciopelo. Con el rostro encendido, saciada y hambrienta aún, se fue tranquilizando mientras los 2 hombres que acababan de entrar cerraban la puerta. Miró por un hueco que dejaba las cortinas de terciopelo de la ventana. Eran 2 hombres, reconoció a uno de ellos, Lord Chiltern, un aristócrata de baja reputación por dedicarse a negocios turbios. Se preguntó por qué le habría invitado el duque. Después recordó que era el hermano de la segunda esposa de Lord Justin Horton, el hijo del anfitrión. «Ya estás aquí», dijo Lord Chiltern al hombre. «Ahora yo me lavo las manos. No puedo acercarme a ella, no la dejan sola ni un momento. Solo tienes que decirle que la espero aquí. Lo que pase después no es asunto de nadie. Nadie lo sabrá. Mortimer, no insistas. Esperaré aquí de todos modos», dijo suplicante a su amigo. «Si me ayudas puedo asegurarte que el banco te condonará la mitad de la deuda, y te concederá un plazo más que razonable para el resto». «Está bien», resopló resignado. Lord Mortimer no sabía que estaba siendo observado, por eso se dejó caer en una silla y apoyando los codos en las rodillas enterró la cara entre las manos, mostrándose tan vulnerable como se sentía. Lord Chiltern buscó a la vizcondesa de Cortin. Consiguió introducirse en el grupo donde ella estaba conversando. Tardó más de 10 minutos en poder transmitirle el mensaje de Lord Mortimer. Lord Chiltern le dio la espalda sin esperar a ver su reacción. Rose estaba indignada. Más que eso. Habría buscado a su marido para contárselo, pero no podría soportar la vergüenza de verse expuesta nuevamente a la humillación. Así que buscó a su padre para que la acompañara. Edmund había estado observando a su esposa durante toda la noche, al igual que el resto de la familia, para evitar que se sintiera intimidada por la grandiosidad de la familia de la que ya formaba parte. Pero además la miraba porque emitía una luz, que al parecer solo él percibía, que le mantenía pendiente de cada gesto, cada baile y cada conversación en la que participaba. Cuando la vio salir del brazo de su padre, sintió la necesidad de seguirlos y lo hizo. Se disculpó con el grupo con el que conversaba en ese momento, y se marchó pensando en la posibilidad de pasear con su esposa por el jardín y robarle un beso, o muchos, quizá algo más que un beso. La galería estaba llena de gente que paseaba. Conversaba en corrillos o admiraban las pinturas que se exponían en el amplio corredor. Él apenas se entretuvo saludando con la cabeza. Cuando estaba a punto de entrar en el cuarto donde lo habían hecho su mujer y su suegro, oyó la voz indignada de este. «¿Qué diablos pretende al citar a mi hija aquí? No podemos ser amigos, Rose», dijo Lord Mortimer mirando fijamente a la mujer, ignorando a Redcliffe. Edmund sintió que se le revolvía el estómago al oír que otro hombre llamaba a su esposa por su nombre. Se detuvo a escuchar desde el pasillo.
No podemos, oyó decir a su esposa. Reconoció en su voz la misma dureza que le dedicó a él cuando se enteró de lo de Elizabeth. Te sigo amando. ¿Por qué no me esperaste? Te dije que volvería. Esta conversación ha durado demasiado, dijo Redcliffe realmente enfadado. Mi hija es una dama decente. Si se acerca a ella de nuevo, tomaré las medidas oportunas. Si no le reto en este momento a un duelo, es para evitar el escándalo. Pero se lo advierto, ahora Rose tiene detrás de ella una familia importante. No podrá jugar con ella como hizo en el pasado. Rose miró a su padre sorprendida y agradecida, nunca le contó nada de lo sucedido, pero al parecer tenía formas de saber, ahora entendió por qué nunca volvieron a insistir, ni su padre ni su hermano, para que volviera a Londres. Edmund se alejó de la puerta y se escondió en un recoveco de la galería. Ni Redcliffe ni Rose advirtieron su presencia, caminaban airados de vuelta a la sala de baile. A pesar de la reacción de Rose, y de que acudió a la cita acompañada de su padre, no pudo evitar el mordisco de los celos. Quizá ella todavía amara a ese hombre, y quizá ese hombre siguiera insistiendo hasta conseguir hacerle olvidar sus votos matrimoniales. Evidentemente no habían sido amantes, porque ella llegó virgen a sus brazos, pero su corazón había amado a ese hombre. De repente las palabras de su padre resonaron en su interior como campanas de muerte. ¿Quieres convertirte en otro conde de Oakham? ¿Era eso en lo que se convertiría si Lord Mortimer conseguía enamorar a su esposa? Observó a Lord Mortimer cuando salió del cuarto, le pareció un hombre que podía gustar a las mujeres. Apuesto y elegante, un rival a tener en cuenta. Se dirigió al salón en busca de Rose, pero el deseo de besarla en algún rincón oscuro del jardín dejó paso al deseo de alejarla de su rival, y del mundo, encerrarla solo para él. Cuando Edmund la convenció de volver a Oxford, ella se sintió aliviada de alejarse de las fiestas y el bullicio de Londres, pero algo en la forma en que se comportaba su marido le hizo sospechar que lo que quería en realidad era apartarla de su vida, para retomar su relación con Lady Oakham. El pensamiento la llenó de una tristeza profunda. Los recelos que ambos mantenían para sí mismos actuaban sobre su pasión como una corriente de aire frío. Seguían amándose con pasión, pero cada cual retenía una parte que el otro echaba en falta. No era nada concreto, pero estaba allí, tan presente como la cama o los muebles de la habitación. Una emoción helada que enfriaba el fuego sin apagarlo. Capítulo 18. Oxford. Abril de 1805. Antes de marcharse a Oxford, Edmund le pidió a Atkinson que averiguara todo lo que pudiera de Lord Mortimer. Sabía que los celos le estaban volviendo irracional, pero la idea de que Rose pudiera engañarle era más de lo que podía soportar. Estaban preparados para su partida cuando el marqués de Surrey se presentó en la casa de su cuñado. Estaba furioso. ¿Qué ocurre?, preguntó el conde. Charles, por supuesto. Eso ocurre, bramó el recién llegado. Ahora se ha vuelto inseparable de Oakham, después de haber mantenido relaciones con su mujer a la vista de todo el mundo. Como si se diera cuenta de repente de las implicaciones de sus palabras, miró a Edmund casi arrepentido. Eso es agua pasada, continúa, dijo Edmund quitando importancia al tema. ¿Qué es exactamente lo que ha hecho? La idea de su primo en la cama con Oakham y Elizabeth cruzó por su mente y le revolvió el estómago. Mi hijo, y su inseparable amigo, Oakham, trataba de mantener la respiración controlada. Estuvieron en una fiesta que daba la tal Celina. Charles fornicó con una mujer frente a todos, la mujer llevaba una máscara. Aunque nadie le vio el rostro, se ha extendido el rumor de que se trataba de la condesa de Oakham. El silencio se hizo tenso. Carrick sirvió una copa de brandy que entregó inmediatamente al marqués. Este la bebió de un trago. Edmund quedó consternado. Una cosa era lo que Elizabeth fuera capaz de hacer en la intimidad, otra muy diferente dejarse amar en público. No pudo creer algo así. Seguramente era alguna mujer que se le parecía, dijo Edmund. Oakham nunca consentiría algo tan sórdido. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Carrick tratando de mantener la seriedad en su rostro, pero en el fondo le divertía la poca vergüenza de Charles. Mi padre y yo le llamamos para reconvenirle. Se presentó borracho, nada de lo que le dijimos pareció afectarle, estábamos furiosos. Y él simplemente parecía aburrido, bramó. Hasta se atrevió a quedarse dormido. Le hemos cortado la asignación y vamos a impedirle entrar en posesión de su herencia. Hemos dado órdenes de que no se le permita entrar en ninguna de nuestras propiedades. He venido a pedirte lo mismo. Por supuesto, dijo el conde poco convencido de cumplir la orden ducal. Gracias. Espero que cuando vea que su familia le da la espalda, recapacite y haga algo de provecho con su vida. Se marchó enseguida. Rose se cruzó con él cuando bajaba al vestíbulo. El hombre estaba tan furioso que ni siquiera la vio. Ella, que había escuchado la conversación, se quedó pensativa. ¿Sería capaz esa mujer de algo tan sórdido? ¿Seguiría Edmund amándola?
¿Qué pensaría su esposo de la actitud de Elizabeth? Quizás se sentiría responsable de su actitud, o ella le estaba castigando. Ojalá tuviera el valor de preguntar. 2 horas después estaban en Courthouse, después de dejar a Redcliffe en su casa. Edmund decidió salir a cabalgar para desentumecerse, aunque lo que realmente le hubiera apetecido era compartir la siesta con su esposa, pero Rose caía en un sueño demasiado profundo, y sus caricias solo conseguían hacerla ronronear dejándolo completamente insatisfecho, ya que era incapaz de hacerle el amor estando ella dormida, por muy dispuesta que pudiera parecer al oírla gemir y suspirar. La tarde resultó cálida y el aroma de la primavera parecía invadir cada brote nuevo. Llegó hasta el río, y después, decidió acercarse hasta las posiciones desde donde sus hombres habían quedado vigilando la casa de Redcliffe. Encontró al primero de ellos, el señor Batten, en la cabaña del guarda. Le sorprendió terminando de comer. El hombre se levantó al ver al vizconde y le saludó. Parecía dudar en ofrecerle compartir la comida, de la que apenas quedaba un pedazo de carne. Finalmente le ofreció cerveza. El vizconde aceptó un vaso y se sentó a la mesa. Termine de comer, no se preocupe por mí. ¿Alguna novedad por aquí?, preguntó a su hombre. Todo tranquilo por esta parte. 2 días después de marcharse, un caballero preguntó por el señor Redcliffe en el pueblo. Cuando le dijeron que se había ido, se montó en un carruaje muy elegante y se volvió a Londres. ¿Cómo era? Era un hombre grande, vestía completamente de negro. Le vi de lejos, quizá el párroco pueda decirle algo más. Fue con él con quien estuvo hablando. Ahora que estamos aquí de nuevo, no deben bajar la guardia. Por supuesto, milord. Se le había hecho tarde para ir hasta el pueblo y volver a tiempo para la cena. Decidió volver junto a Rose. La necesidad de tenerla a su lado se había convertido en compulsión. Los celos y la idea de que pudiera engañarle lo volvía loco. Quería tenerla controlada en todo momento, para saber dónde estaba y con quién. Confiaba en ella, en su honorabilidad, pero él también era así, hasta que Elizabeth lo convenció. Cenaron los dos solos y después Edmund la amó con desesperación, como si la amenaza de perder a su mujer no fuera una posibilidad remota. La desnudó despacio, besó su vientre apenas abultado y los pechos. Ella suspiró. Él se incendió. Controlando apenas el deseo, la recorrió con las manos y la boca hasta hacerla gemir de aquella manera en que los suspiros se vuelven roncos y profundos. Después la veneró con su cuerpo, moviéndose con ella, dentro de ella, sobre ella, ambos respirando el mismo aire, mezclando sus lenguas, su aliento. Una carrera de fondo que ambos querían ganar. Finalmente llegaron juntos a la meta al mismo tiempo. Estaban sincronizados de un modo extraordinario, como 2 piezas de un objeto que solo se completaba cuando estaban juntos, plenos, agotados y unidos por algo más que el sexo. Edmund decidió acercarse a Londres temprano para informar del merodeador. Descartó a Lord Mortimer pues éste creía que su esposa estaba en Londres. Cuando Rose encontró la nota de su marido, todos sus miedos se hicieron realidad. Le informaba que solo estaría fuera un par de días. En 2 días podría reconquistar a Elizabeth. Ahora que lo conocía mejor, no imaginaba a ninguna mujer negándole nada. El dolor y la tristeza, quizá debido a su estado, la sumieron en un estado de letargo, que llegó a preocupar a Jenny, su doncella, que lo comentó con el resto del servicio. El médico no encontró nada que justificara tal estado. Ni había sangrado, ni tenía fiebre, ni ningún otro síntoma que pudiera ser alarmante, así que la dejaron dormir. Edmund regresó 2 días más tarde, después de reunirse con su primo Peter, quien le informó que sospechaban del lugar donde podría estar secuestrado su cuñado, Virgil. Y poco después se reunió con Atkinson, quien le entregó un informe de varias páginas referidas a Lord Mortimer. Si se sabe dónde está, ¿puedes explicarme qué hace allí todavía?, preguntó a su primo mirándole a los ojos. Vio en ellos una chispa de diversión. Así que hemos sido nosotros quien lo hemos secuestrado. Algo así. Demasiadas personas procesando la información, dijo con pesar. Lord Edmund, Atkinson junto con el señor Redcliffe, regresaron a Oxford, desviándose a las afueras del pueblo, donde Edmund tomaría el camino de Courthouse y Atkinson el que le llevaba a la posada a las afueras del pueblo, donde tenía alquilado un cuarto. Redcliffe se había separado de ellos 2 kilómetros atrás para tomar el camino que atajaba hasta su casa. Algo le pareció diferente cuando se acercó a la mansión. No supo decir qué era, pero supo que algo había pasado. Ningún lacayo llegó al punto para coger el caballo, desmontó y él mismo lo llevó a las cuadras. Allí tampoco había nadie. La sensación le erizó la piel. No llevaba ningún arma encima. Buscó entre los utensilios que colgaban en las paredes del establo. De entre todos los aperos que colgaban ordenados en la pared, se decidió por un tridente que se utilizaba para pasar el heno a los compartimentos de los caballos. Dio la vuelta al establo y se encaminó a la parte trasera de la casa.
Llegó al huerto donde la cocinera cultivaba sus vegetales. Saltó la pequeña pared y con cuidado llegó hasta la portilla. Enfrente estaba la puerta de la cocina. Le recibió de nuevo el silencio. Ni la cocinera ni ninguna de las criadas se encontraba allí. Estaba erizado como un gato cuando se asomó al pasillo, nadie tampoco. Con la horquilla en la mano subió corriendo las escaleras y entró en tromba a la habitación donde debería estar, descansando Rose. Nadie. El terror se convirtió en algo real que respiraba a su lado. Entró en su cuarto a través del vestidor, sacó una pistola de la mesita de noche, bajó de nuevo a la planta baja con la horquilla bajo un brazo y empuñando el arma con la otra mano. Entró en el despacho y se hizo con otra pistola, una que guardaba en el último cajón del escritorio. Se guardó el arma en el bolsillo del abrigo. Armado recorrió el resto de la casa, habitación por habitación, llamó a su mujer, y a los criados a gritos. Solo contestó el eco de su propia voz. Oyó unos cascos de caballo acercarse, se asomó por la ventana y vio a Kinson con los 2 hombres encargados de vigilar la casa de su suegro, galopando hacia allí. Salió a su encuentro. Hemos visto a su mujer en la posada. Cuando se fueron vimos que Lady Cortin se había dejado el guante sobre la mesa. Cuando lo recogí encontré una nota dentro. Leyó la nota, y sintió que el hielo que le estaba corriendo por las venas se deshizo y comenzó a hervir. Era una nota firmada por Lord Mortimer, donde la citaba en la posada del pueblo. Bájese, le ordenó a uno de los jinetes. Usted se quedará aquí y tratará de averiguar dónde está todo el mundo. Nosotros vamos a buscar a mi esposa. Pero pasaremos antes por casa de mi suegro. Aunque todos los indicios señalaban claramente que algo extraño estaba ocurriendo, Lord Edmund Cortin solo podía pensar en que su mujer se había fugado con un antiguo amor. Al no poder matarlos a ellos, sentía la necesidad de reclamar a alguien, y Redcliffe era ese alguien. Desmontó y entró en la casa en zancada y media, se dirigió al estudio ignorando al mayordomo. Su suegro se había levantado al verlo llegar, pero no le dio tiempo a salir de detrás del escritorio. ¿Dónde diablos se han ido? Lanzó la nota de Mortimer a la cara de su suegro, ésta planeó violentamente golpeando en el pecho de Redcliffe, y cayó mostrando unos signos garabateados en el dorso. Redcliffe reconoció el código, ignorando a su yerno, sacó un pequeño libro negro del cajón, y examinó los garabatos. Le llevó apenas 2 minutos. Edmund, que reconoció el mensaje cifrado, le dejó hacer mientras trataba de controlar sus instintos asesinos. Ese hombre está loco, dijo al fin. Ha secuestrado a mi hija. Edmund cogió a su suegro de la pechera y lo levantó sobre la punta de sus pies. Apenas un segundo, porque Redcliffe lo empujó violentamente, soltando el amarre de Edmund. Ahora me doy cuenta de que usted también está implicado, y si no me dice dónde está mi esposa, juro por Dios que le golpearé hasta matarlo. Redcliffe le tiró la nota del mismo modo que él había hecho anteriormente. Junto a los signos estaba lo que él acababa de escribir. Muchacho, por Dios, no es momento de perder la calma. Pero me lo está poniendo muy difícil. Mi hija ha sido secuestrada, lea usted mismo. Le soltó, examinó los garabatos y durante algo más de 4 minutos consiguió transcribir el mensaje. Coincidía con lo que había escrito su suegro. Mortimer está loco. Pretende que nos casemos. Avisa a Edmund para que tenga cuidado. Aquello no calmó a Edmund, al contrario, estaba aún más furioso. Me quiere hacer creer que mi esposa escribiría una nota de auxilio en código FIT. ¿Un código que solo conocen unas pocas personas? No soy tan ingenuo, aunque últimamente todos consigan engañarme. Ella ideó el sistema FIT. En realidad, la mayoría de los códigos que se han venido utilizando en los últimos 3 años han sido obra suya. No podemos perder el tiempo discutiendo, tenemos que ir por ella, puede estar en peligro. ¿Mi esposa es Redouse? Es lo que acabo de decir. A pesar de la nota de preocupación en las palabras de Redcliffe, la serenidad de su voz consiguió que Edmund tomara un minuto y pudiera recapacitar sobre lo que acababa de descubrir. Rose era el codificador. Aquello no disminuyó su preocupación. La incrementó. Y pensaba matarla si la recuperaba con vida. Redcliffe ordenó que le ensillaran un caballo. Apenas estaba sobre él cuando llegó el hombre al que había desmontado en el patio de Courthouse. Se la han llevado. Milord hablaba jadeando. Todos los criados estaban maniatados y amordazados en el cuarto del carbón. Nada de esto tiene sentido, dijo Redcliffe. Mortimer no puede estar tan loco para pensar que puede casarse con mi hija, cuando ambos están ya casados. Quizá tenga planeado que ambos enviuden pronto, insinuó Kinson. Volveré a Londres, dijo Redcliffe. Hay que avisar a Lord Sterling de que el codificador está en peligro. ¿Él no lo sabía? Preguntó Edmund, confundido todavía e incapaz de reconocer la identidad del codificador en Rose. Solo Verriel y yo lo sabemos. Durante todo este tiempo hemos jugado a despistarles para que creyeran que era Verriel o yo mismo.
O ambos. Podemos ir hacia el norte, propuso Atkinson. La familia de Lord Mortimer tiene una propiedad por la zona de Scattery. Lord Sterling puede tratar de averiguar algo más en Londres. A Edmund le habría gustado marcharse directamente desde allí, tal y como estaban. Pero Atkinson le convenció de la necesidad de prepararse para el viaje, así que regresaron a Courthouse. No tuvo ninguna duda sobre la veracidad del secuestro cuando pudo mirar el estado en que todos los criados de la casa, más de 15, aparecieron ante él con señales de haber sido golpeados duramente. Alguno de ellos presentaba heridas graves que en aquel momento atendía el doctor del pueblo. «Milord, no pudimos hacer nada», dijo el mayordomo. «Nos asaltaron dentro de la casa. Alguien debió abrirles la puerta de servicio». «¿Falta algún criado?», preguntó Edmund. «No he tenido tiempo de hacer averiguaciones, milord, enseguida me pondré en ello. Primero que les atiendan las heridas, tendremos tiempo de averiguar después. Les prometo que quien haya sido se va a arrepentir». Lord Edmund y sus hombres se marcharon al galope rumbo al norte, siguiendo la única pista que tenían sobre la dirección que había tomado el secuestrador de su esposa. Capítulo 19. El señor Redcliffe tardó menos de hora y media en llegar al almirantazgo, donde le contó lo sucedido a Lord Sterling. Este no se sintió muy feliz de que alguien se hubiera llevado, aunque fuera por razones románticas, a la persona que conocía todos los códigos del Ministerio de la Guerra. Los hombres a los que Lord Sterling había encomendado la búsqueda de la vizcondesa de Cortin no entendieron que tuvieran que dejar su trabajo cuando estaban a punto de descubrir la identidad de Perseo y Prometeo en Londres, y el lugar donde pretendía reunirse, para tratar de recuperar a una mujer que, al parecer, había escapado con su amante. No discutieron las órdenes. Uno de esos hombres era Lord Peter, a quien no le importó dejar la misión para ayudar a su primo a recuperar a Rose. Esperaba de corazón que ella no se hubiera fugado con Lord Mortimer, lo que no le hubiera sorprendido de ser el caso, ya que él había sido testigo de la forma en que Edmund la trataba. Descubrir que además era Redhouse no le sorprendió demasiado. Aunque aquello le iba a complicar la vida, mucho. Él y otro agente se dirigieron a la mansión de los Krauser. La casa del famoso banquero estaba situada a las afueras de Londres, cerca de Bloomsbury. La verja que daba acceso a la finca estaba cerrada, pero no había ningún portero a la vista. La paciencia no era el fuerte de aquellos hombres, que estaban deseando acabar con aquella misión para poder volver a su labor de descubrir espías. Saltaron la tapia. Oyeron ladrar a los perros, se quedaron quietos esperando verlos avanzar hacia ellos. Los ladridos se oían desde el mismo sitio, se miraron aliviados, seguidamente estaban atados. Se encaminaron hacia la casa. Nadie salió a recibirles. Cuando entraron en el vestíbulo de la mansión, sacaron sus armas. Oyeron unos gemidos en la parte trasera. Encontraron a varios criados atados y amordazados en la cocina. El mayordomo fue el que habló una vez que le quitaron la mordaza. «¿Quiénes son ustedes? Aunque debo darles las gracias por haber venido». ¿Estaba histérico y la señora? ¿Y el patrón? Estaban arriba cuando llegaron esos hombres. «Llevamos más de 2 días así, atados como corderos». «Silencio», dijo el compañero de Lord Peter, deteniendo con su voz autoritaria la charla histérica y confusa del mayordomo. «Mi nombre es Colin Steven, y este es Raymond Ewells», dijo señalando a su compañero. «Contestarán a mis preguntas mientras Colin registra el resto de la casa». «¿De acuerdo?». Todos asintieron, aun cuando no hubieran estado tan agotados física y mentalmente. El toque marcial de la voz del hombre los hizo asentir igualmente. «Cuando fueron atacados. Hace 2 días, estábamos». El mayordomo cortó el discurso, a un gesto del hombre que estaba interrogándolos. «¿Cuántos hombres?». 5. Esta vez fue conciso. «¿Cómo consiguieron entrar?». «Me apuntaron con un arma», dijo uno de los criados. «No tuve más opción que abrirles». Cuando Colin Steven bajó llevaba un pañuelo bajo la nariz. Raymond había conseguido reunir suficiente información sobre cómo se había producido el ataque, y la apariencia de los atacantes. «Están muertos», dijo Colin haciendo un gesto hacia el piso superior. 2 mujeres empezaron a sollozar. «El padre de Lady Mortimer parece haber muerto de forma natural. Lady Mortimer ha sido degollada». Más llantos. «Tenemos que irnos. Avisen a las autoridades. Si les preguntan por nosotros, informen que nos pondremos en contacto con ellos». Los 2 hombres salieron esta vez por la verja, el guarda la abrió con la llave, y corrió de nuevo a la casa. «¿Raymond Ewells y Colin Steven?», preguntó divertido uno de los hombres al otro cuando se alejaban de la mansión. «En la próxima parada te dejaré que seas tú quien nos bautice», dijo el que se había presentado como Raymond. «Creo que me gustan estos, deberíamos conservarlos un poco más». «¿Qué piensas de lo que ha pasado?». «Evidentemente son asesinos contratados por alguien. No se han llevado nada de valor,
y la casa estaba llena de pequeños tesoros para un ratero. Vinieron aquí con el único propósito de matar. Por las descripciones de los atacantes, parecen marineros más que asesinos, pero claro, pueden ser ambas cosas. Eso nos hace deducir, dijo Colin, que Lord Mortimer pretende matar a Lord Cortin antes de llevarse a su mujer, no a Gretne, sino a un barco, donde el capitán pueda casarlos siendo ambos viudos. Lo que no sabe Mortimer es que mi primo no es tan fácil de matar. Olvidaba que era tu primo. Lo siento. No lo sientas. Edmund es más de lo que parece. Nunca pierde la calma. Es la persona más fría y racional que conozco, a excepción de mi hermano Jon, claro está. Nadie es más impasible que Lord Jon. Los dos hombres cabalgaron a Oxford, allí les informaron de la dirección que había tomado Lord Edmund y sus hombres. Emprendieron el camino de inmediato. Por otra parte, el vizconde de Cortin no solo había perdido la calma, también el sentido común en opinión de Atkinson. Después de haber cabalgado hacia el norte, agotado los caballos y maldecido 1000 veces, Edmund pretendía continuar la persecución en plena noche, en una zona desconocida para todos ellos, y sin considerar que quizá estaban siguiendo un rumbo equivocado. Nadie de los que habían preguntado había visto a ninguna persona que respondiera a las descripciones de la vizcondesa y su secuestrador. Atkinson estaba realmente preocupado. Seguían el camino principal, Lord Cortin no había perdido por completo la razón. A pesar de la oscuridad de la noche, el camino permitía a los hombres cabalgar al trote con cierta seguridad. El suelo era de tierra y el paso constante de carros, carruajes y jinetes era garantía suficiente para Edmund, de que los caballos no encontrarían ningún obstáculo en el camino. Pero no podía parar. Escuchaba a sus hombres, y aun cuando comprendía que tenían razón, pararse no era una opción. Si se detenía moriría. El corazón se le aceleraba y se le detenía cada vez que pensaba en Rose, y en el hijo que llevaba en su vientre. ¿Cómo podía plantearse siquiera descansar cuando ella podía estar en peligro, o en el peor de los casos, en los brazos de otro hombre? Simplemente no sabía manejar esa idea, y sus pensamientos y sus acciones huían hacia la acción. Tenía la esperanza de encontrar alguna casa de postas donde cambiar los caballos antes de agotarlos por completo. Ese era el único tiempo que pensaba perder, no le importaba si tenía que continuar solo, o atarse al caballo para no caer al suelo si se dormía, pero no permitiría que Rose se perdiera en la noche. Aunque una parte de él sabía que podían estar siguiendo un camino equivocado, seguirlo era la única acción que le empujaba hacia adelante, hacia Rose. El sonido de los cascos de los caballos retumbaba en la oscuridad que les envolvía. Un sonido monótono que se vio interrumpido con un disparo que vino de las sombras de la cuneta situada a su derecha. Desmontaron en milésimas de segundos. Parapetados tras los cuerpos de los caballos consiguieron arrastrarse hasta quedar tumbados boca abajo. Desde esta posición espolearon a los caballos que emprendieron una corta carrera para quedar parados a pocos metros de donde se encontraban, demasiado cansados para huir. Otro disparo sonó a sus espaldas levantando la hierba que se encontraba entre Edmund y Atkinson. Los dos se giraron al mismo tiempo y con la misma rapidez dispararon hacia el lugar de donde procedía el disparo. Se oyó una maldición y un grito de dolor. Los dos hombres que los acompañaban fueron reptando, dibujando un semicírculo en el suelo, en dirección al primero de los tiradores. Edmund y Atkinson volvieron a tumbarse, pegados a la tierra, ni siquiera podían verse las caras, a pesar de estar a menos de 1 metro de distancia. Un nuevo disparo. El fogonazo les marcó la diana, ambos hombres volvieron a disparar. Esta vez no se oyó nada más que un cuerpo caer. Ambos hombres rodaron sobre sí mismos para evitar anunciar su posición. 2 disparos fallaron su trayectoria por centímetros. Los atacantes habían aprovechado el destello de sus disparos para saber su posición. No pudieron disparar, en cuanto consiguieron una nueva posición, cargaron sus armas, y se dispusieron a esperar un nuevo ataque. No querían delatarse. Los dos hombres de Atkinson consiguieron llegar hasta el sujeto que había disparado la primera vez. Este estaba agazapado a los pies de un árbol, utilizando un tronco como parapeto. Atento a su objetivo, no se percató de la presencia de los dos hombres a su costado, hasta que sintió el golpe que lo dejó inconsciente. Mientras uno de ellos lo maniataba, el otro siguió reptando por el suelo, en dirección a los otros. Su movimiento apenas perceptible alertó a uno de los asaltantes que disparó en su dirección. Le alcanzó una pierna a Batten. 2 disparos abatieron al que acababa de disparar. 1 minuto de silencio. El hombre herido enterró su cara en la tierra para evitar un sonido que delatara su posición. Atkinson se acercó al hombre herido. Lo tanteó con el arma dispuesta a disparar. El vizconde desde su posición tenía el arma preparada. 3 disparos más sonaron a la espalda de los 2 asaltantes que escaparon galopando como alma que lleva el diablo, a través de la noche. Era una emboscada, dijo al fin Atkinson. Batten, ¿estás bien?
Creo que me han roto el hueso, contestó el hombre jadeando de dolor. Malditos hijos de perra. Miró al vizconde. Disculpe, milord. Puedes maldecir todo lo que quieras, realmente son unos hijos de perra. ¿Han escapado todos? Rupert. Gritó. Estoy bien, milord. Tenemos a uno de ellos. Está inconsciente. Tenemos que encontrar un lugar donde puedan tratar a Batten. Que monte contigo a Kingston. Emprendieron la marcha a medio trote. Media hora después llegaron a una granja, situada a menos de 50 metros del camino principal, gracias a la luz que iluminaba las ventanas. Despertaron a la familia que vivía allí, estos los miraban aturdidos, estaban vestidos con ropas de dormir. Les habían sorprendido cuando estaban a punto de acostarse. El vizconde dejó caer en la mesa 2 guineas. Vaya a buscar a un médico, y a quien represente la autoridad en esta zona. Si le preguntan quién le envía, dígales que el vizconde de Cortín. Las monedas y el título tranquilizaron a la familia. La mujer regresó los niños a la cama, una habitación en la trasera de la casa, y después les preparó té. Con eficiencia se movió rápido y puso a cocer agua para limpiar la sangre del herido, al que habían tumbado sobre la mesa de la cocina. El médico llegó antes que Lord Orgins, el magistrado de la zona. Cuando éste por fin llegó a la casa del granjero, Batten ya había sido atendido. Yacía inconsciente en la cama de matrimonio de los granjeros. Otro hombre gruñía, atado y amordazado junto a la puerta. Cortín saludó el magistrado, un caballero de la misma edad que el vizconde. ¿Qué ha pasado? El vizconde había preparado una historia para no comprometer la reputación de su esposa, pero al ver que el magistrado era uno de sus mejores amigos de la escuela, le contó todo. A excepción de las habilidades de su esposa con los códigos que utilizaba la inteligencia británica para comunicar, la amistad que tenía con Orgins no era tan grande como para descubrir sus secretos. Conozco a Lord Mortimer. Su padre tenía una propiedad cerca de Scattery. Está cerca de aquí. Unas 2 horas. A Kingston, Rupert y Lord Orgins no pudieron convencerlo para descansar y continuar la búsqueda apenas amaneciera. Dejaron a Batten al cuidado de los granjeros, y se dirigieron hacia la propiedad del barón de Upton, hermano mayor de Lord Mortimer. Edmund no estaba seguro de lo que encontrarían allí. Ni siquiera estaba seguro, a pesar de la nota, que su mujer quisiera volver con él. ¿Y si no quería? Era leal, pero el corazón a veces pesa más que la razón. Incluso él, que era el más racional de todos los hombres, se había dejado arrastrar por el amor que sentía por Elizabeth. Observando su corazón, pensó que aquello que sentía por Elizabeth debía ser una especie de locura idealizada, porque ni en los momentos en que creía amarla con locura, sintió la desesperación que le embargaba en este momento. No podía perder a Rose. La amaba. La idea de vivir sin su esposa a su lado, se le hizo eterna, insufrible. ¿Cómo podría sobrevivir si algo le ocurría a Rose? Además, era Redouce. ¿Cómo podía ser tan ingenuo? Elizabeth le ocultó su verdadera personalidad durante más de 10 años. Su esposa le había ocultado algo mucho peor. Salvarla de Mortimer no sería fácil, pero la idea de tener que defenderla de la amenaza constante de los espías franceses que la andaban buscando, le dejó exhausto.